Quería daros la bienvenida a todos, agradeceros que hayáis venido a Avante a pasar este rato con nosotros. Soy Belén Alarcón, socia de Avante y directora del área de asesoramiento patrimonial a clientes. Gracias por estar aquí. Vamos a dedicar este rato a hablar fundamentalmente de cómo podemos utilizar el miedo para, en lugar de que sea una amenaza, algo que nos paralice, sea todo lo contrario, más bien una oportunidad pues, para hacer con nuestra vida todo aquello que queremos hacer. Supongo que muchos de vosotros os preguntaréis por qué venir a Avante a hablar de emociones, en concreto del riesgo. Pues bien, la respuesta es sencilla. Muchos de vosotros también sabéis que llevamos más de 14 años dedicando tiempo a hablar con las personas, a entender cuáles son sus objetivos personales, profesionales, familiares, patrimoniales, y una vez que hemos entendido los objetivos, a desarrollar el plan financiero que le permite conseguirlos, donde cuando desarrollamos ese plan, desde luego, el miedo en muchas ocasiones también está presente. En todo este tiempo y en muchísimas conversaciones con vosotros, la palabra futuro suele ir bastante relacionada con decisiones que hay que tomar y que inicialmente nos suelen dar miedo. Frecuentemente hablamos de esto es lo que me gustaría hacer, esto es lo que realmente quiero hacer, pero no me atrevo, tengo miedo. Frecuentemente nos encontramos con situaciones que no son las deseadas y vemos cómo esas situaciones a priori nos paralizan cuando debe ser todo lo contrario. Por todo ello, hemos querido invitar a Elsa Martí. Elsa Martí es, a la doctora Elsa Martí, es médico y tiene la especialización en medicina de familia y psicoterapia, y además es la fundadora de ELE, que es la Escuela de Liderazgo Emocional. La doctora Elsa va a impartir un diálogo con nuestras otras dos invitadas, en las cuales va a tratar todos estos temas. Vamos a tener aquí el honor también de tener a Marisa Camacho, que es la consejera delegada de TIPSA, y también a Belén Martí, que es la fundadora de charadas.com. Así que nada, esperando que sea de vuestro interés, que pasemos un buen rato y que resolvamos todas nuestras cuestiones. Sin más, os dejo con la doctora Elsa Martí. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias a Avante por este acogedor escenario. Luego, muchas gracias a mis super líderes emocionales, Belén y Marisa, por acompañarnos, que sé que estáis muy liadas. Y luego muchas gracias a todos los aquí presentes, porque realmente estoy impresionada, hay un aforo completo. Entonces, pues nada, os voy a dar la bienvenida a la cultura L, a nuestros encuentros emocionales. Y bueno, y perdonadme un poco la voz, pero es que es algo de una afonía de 6 días que realmente he tenido que gestionar el miedo porque veía que no podía hablar hoy. Entonces, pero bueno, estoy aquí. Entonces vamos a iniciar un poco este encuentro emocional hablando un poco de lo que es la emoción del miedo, ¿vale? Entonces, el miedo es una emoción que está presente en todas las biografías humanas. Cuando digo que está presente es que todos sentimos miedo en algún momento. Al decir sentimos, lo digo un poco a propósito, porque normalmente la gente dice tengo miedo. El miedo no se tiene, el miedo se siente. Entonces, todos sentimos miedo alguna vez. La diferencia un poco estriba en la forma en que gestionamos cada uno nuestros miedos. Para ir introduciendo un poco esta emoción, yo os diría que esta emoción nace con nosotros. Nace y se gesta en la infancia, en la educación que nos dan nuestras personas significativas, en algunos casos nuestros padres, en otros casos los principales cuidadores, y son ellos, con su forma de actuar, los que nos enseñan a enfrentar o a reprimir ese miedo. Entonces yo tuve la suerte de nacer en una familia, perdonad porque la familia de vez en cuando me cuesta, tuve la suerte de nacer en una familia donde había una cultura familiar, en donde había una función deseante muy importante. Al deciros función deseante, para que todos me entendáis, aunque aquí hay hijas de psiquiatras y me entenderán muy bien, pero para los que no estáis relacionados en el ámbito de la medicina, la función deseante es un poco lo que mis padres nos transmitían, de que había que perseguir los sueños, que había que satisfacer las necesidades, de que teníamos que cumplir todo aquello que queríamos hacer. Entonces el mensaje de pequeña que siempre me dieron mis padres es que las cosas
que te importan, hay que intentarlas, y que si fracasas no pasa nada, pero que hay que arriesgar. Entonces, bueno, yo es un mensaje que realmente lo he interiorizado muy bien y que realmente en mi trayectoria personal y profesional he arriesgado mucho siempre. Y la verdad es que yo soy abandero lo que es la gestión del miedo como emoción positiva. Pero, ¿cómo se activa esta emoción? El miedo es una emoción que se activa cuando la persona vive una situación amenazante. ¿Amenazante qué quiere decir? Cuando la persona se siente en peligro, bien sea real, bien sea imaginario. Pero también hay otras situaciones que generan miedo. Por ejemplo, cuando la persona experimenta la necesidad de cambio. Necesita cambiar el rumbo de su vida, dar un giro de vida. Bien porque no esté satisfecho con su yo personal, no me gusta como soy, o bien porque esté insatisfecho con su yo profesional, no me gusta lo que estoy realizando. Es ahí cuando el miedo pasa de ser una emoción protectora que nos protege de peligros a una emoción negativa que nos produce malestar psicológico, nos hace sentir mal, no nos gusta cómo somos, no nos gusta lo que hacemos. Entonces, ahí surge el miedo. ¿Cuál es el objetivo de nuestra escuela? Nosotros desde ELE, nuestro objetivo es que la persona entrene su miedo. Cuando decimos entrenar, queremos decir que la persona aprenda a gestionar el miedo como una oportunidad para crecer y promover en las personas una cultura donde se considere la necesidad de cambio como una oportunidad para aprender y no como un signo de desbordamiento. Porque en definitiva, las personas somos el resultado de la forma en que manejamos nuestras emociones. Nuestras decisiones dependen de nuestras emociones y nuestras emociones dependen de nuestras decisiones. El miedo no pide permiso, se instala, te secuestra emocionalmente, te hace sufrir psicológicamente. ¿Por qué te hace sufrir psicológicamente? Primero, porque te pone en una situación en donde tú no ves salida. De repente ves que tu capacidad de autoestima y tu autoconfianza disminuye, tienes poca creatividad, no ves posibilidades de salir para adelante y sobre todo llega un momento que te bloquea de tal manera que eres incapaz de pensar con claridad, de ver las oportunidades buenas que puedes sacar de esa situación, ¿vale? Entonces, una vez dicho esto, ¿qué queremos hacer? Convertir la emoción del miedo negativa en positiva, que nos sirva para hacer una redirección de nuestra vida, para llegar a la conclusión de qué es lo que queremos hacer, que sirva para ver qué deseamos hacer, si realmente nos hemos confundido con cuando elegimos que éramos más jóvenes, ver un poco cuál es nuestro proyecto de vida. Entonces, porque hay una cosa que supongo que a todos, porque a mí me gustaría que todo esto que estoy contando, que vosotros lo pensarais luego en el interior. Cuando surge en nosotros la idea de necesidad de cambio, es porque realmente hay algo en nuestro interior que nos revela, que nos hace superarnos. Y es una idea imposible de aplacar. Una vez que alguien siente dentro esa idea, es difícil cambiar. Entonces, claro que el cambio produce inexorablemente miedo, claro que lo produce. Sabes lo que pierdes, pero no lo que ganas. Dudas de tus posibilidades, de tus habilidades, de las oportunidades, si eres capaz de enfrentar ese miedo. Cuando nosotros estamos en las consultas, tanto médicos de familia, psiquiatras, psicoterapeutas, cuando nosotros hablamos de cambio, a la voz de cambio se genera miedo. Entonces nosotros nos quedamos así un poco mirando a los pacientes y diciendo, pero bueno, el miedo es una oportunidad para crecer. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de nuestros pacientes lo que hacen es gestionar su miedo de forma positiva, es decir, bueno, lo ven como una oportunidad de cambio, oportunidad de posibilidad y pasan a la acción. Pero en cambio otros, el miedo lo viven con incertidumbre. El cambio les da miedo, incertidumbre y se bloquean en la acción. Entonces es ahí cuando nosotros intentamos que gestionen sus miedos, convertir la emoción del miedo negativa en positiva.
Y claro, todos os estaréis preguntando, porque veo un poco todas las caras de todo el mundo, ¿cómo se gestiona este miedo? Bueno, este miedo se gestiona primero, lo primero que hay que hacer es reconocer nuestros miedos y aceptarlos. El miedo desaparece cuando orientamos nuestra acción en la dirección que queremos ir, que es el cambio y de la que deseamos huir. Es ahí cuando nosotros empezamos a gestionar nuestro miedo. Nos damos cuenta de que no es para tanto. ¿Cuántas veces pensamos, hacer esto, qué miedo? Y luego resulta que lo haces y te sorprendes y dices, pues no era para tanto, ¿verdad, chicas? Y te sorprendes y dices, no era para tanto. Entonces, es muy importante impulsar la acción en camino del miedo. Otra cosa muy importante para gestionar el miedo es cambiar nuestros diálogos internos, lo que nos decimos a nosotros mismos. Por ejemplo, no soy capaz por un yo puedo, yo consigo. Es muy importante cambiar los diálogos internos, nuestro autolenguaje, porque si no, sí que te sentencias un poco en el camino del miedo. Entonces, eso es una cosa que hay que tener muy en mente. Porque realmente, cuando pensamos en el miedo, pensamos, ¿qué hay detrás? Detrás del miedo, del cambio, hay un miedo a equivocarnos, a fracasar. Hay un miedo a no sentirnos valiosos, a decepcionar. Y luego yo creo que hay un miedo mayor que es a considerar que no somos competentes para realizar ese cambio. Es ahí cuando tenemos que influir. Entonces, ya como colofón a todo lo que he dicho, voy a decir 3 ideas que a mí me gustaría que os quedarais antes de pasar a presentar a estas 2 líderes emocionales que nos acompañan, y que son que el miedo es una variante que toda persona y toda empresa debe de tener en cuenta, porque es importante para el desarrollo del proyecto profesional y personal. Luego, el miedo hay que mirarle de frente. Cuando digo hay que mirar de frente, ¿qué significa? Pues que hay que reconocerlo, hay que aceptarlo, hay que escucharlo, hay que entenderlo y sobre todo no negarlo. Y lo último es que el miedo da tanto miedo que muchas veces nos hace estar en la zona de seguridad. Felicidad equivale a tener seguridad. No, yo abandero otra idea. La felicidad no está en la seguridad, sino en saber ver las oportunidades que te genera y disfrutar en el camino de conseguirlas. Dicho esto, muchísimas gracias y voy a pasar a presentar a nuestras invitadas. ¿Vale? Voy a empezar por Marisa Camacho. Marisa Camacho es consejera delegada de TIPSA. TIPSA, compañía líder en España en servicios de transportes urgente de paquetería y documentación. Tiene 276 agencias en España, Portugal y Andorra y cuenta en su estructura laboral con aproximadamente 3.000 trabajadores. ¿Cómo es Marisa? Marisa es nuestra jefa infiltrada de la SESMA. Es empática, humilde, sincera y aunque ella no lo dice, es una mujer brillante. En relación con el miedo nos dice, estas son palabras tuyas, Marisa, el miedo es sano, yo lo tengo aún tras 25 años trabajando en mi empresa. Me acuesto todas las noches con él, pero mi miedo me ayuda para salir adelante. Marisa, háblanos de cómo surge tu proyecto empresarial TIPSA y cómo llegas a este nivel. Perfecto. Bueno, muchas gracias porque bueno, estoy sorprendidísima. Qué afluencia, o sea, estoy encantada. Primero de que Elsa me ha invitado y de poder contar mi trayectoria profesional y lo que siento. Ella ha hecho una exposición fantástica del miedo, pero yo os digo, yo soy empresaria y todavía no lo puedo controlar. O sea que tengo un miedo terrible, pero no realmente al fracaso mío personal, ¿no? El fracaso mío personal nunca se me ha planteado. Yo siempre, cuando he tenido miedo a mi fracaso personal, me levanto por las mañanas y siempre he dicho, eres la mejor, tienes que poder con esto. Y entonces ese de verdad que no ha sido mi problema. Mi problema es que cuando gestionas a personas
y las personas dependen muchas veces de las decisiones que tú tomes. Ese es el miedo realmente que a mí me aterra, porque hemos pasado años muy malos, de crisis, lo seguimos pasando, pero es que todo el mundo le tiene que tranquilizar y trabajar tranquilo. Yo a la gente jamás en mi compañía les transmito el miedo que yo tengo. Y el miedo que yo tengo es realmente porque no tenga que prescindir de ninguna de las personas que están en la compañía. Veréis, en estos 5 años o 6 de crisis que llevamos, para mí, como empresaria y como consejera delegada, el mayor reto en mi compañía es que no tuviéramos que despedir a nadie. Y lo hemos conseguido. Y eso te genera miedo, sin lugar a dudas, todos los días. Me levanto por la mañana con el mismo miedo que cuando tenía 12 personas. Ella me decía, yo mi empresa es más pequeña, y pues yo tengo el mismo miedo que cuando tenía 12 personas. Sobre todo porque gestionas personas. Yo realmente miedo por mí no tengo. No tengo porque siempre he sido muy valiente. Y de hecho, en mi compañía me dicen que soy valiente. Valiente porque muchas veces hay que apoyar a clientes que en su vida pues, pasaron una época brillante y después, pues por la crisis, yo les ayudo porque creo en esas personas. Y posiblemente el banco me haya dicho, no, es que los informes, perdonadme si hay alguien de los bancos, pero yo desde luego les he apoyado y nada totalmente igual, o sea, que decir lo que dijera el informe del banco. Así está el director financiero de mi compañía, enfadadísimo conmigo. Pero es que el miedo le paso yo. Por la noche me acuesto y digo, si no me pagan, bueno, pues me habré quedado sin cobrar. Pero es que eso es lo que tenemos que hacer. Yo realmente he hecho en falta, y hoy en un ratito que hemos tenido aparte, me decía Elsa, de verdad, necesitamos gente que aunque tenga miedo, tenga la iniciativa de ser empresario, de luchar por este país, que yo realmente hace poco me vinieron a hacer una entrevista pequeñita y me decían en equipo de investigación, porque como hice lo de jefe infiltrado, pues después vinieron otra vez. Enseguida tengo una inspección de Hacienda, pero me da igual, o sea, que no tengo ningún problema. Yo sí les dije, sí, lo voy a hacer. Echo de menos la ilusión que yo tenía con 18 años, con el miedo que tenía. Yo me quería comer el mundo. Y de verdad, os invito a todos los que tengáis ilusiones en la vida y tengáis proyectos en la vida a que tiréis para adelante. Que no pasa nada, absolutamente nada. De verdad, yo he dado muchos traspiés. Es el único país que a los que lo hacemos mal nos tratan como si no supiéramos hacer nada. Yo, perdóname, es que me he caído 30 veces, pero me he levantado otras 30 veces. Y espero ahora no caerme, porque es que ya estoy un poco mayor. Pero os juro que hay que tirar para adelante. No quiero extenderlo porque sé que tenemos muy poco tiempo. Y de verdad, deciros que tengo miedo, pero es un miedo de verdad a gestionar a las personas que están y a no fallar a esas personas. No por mí. Por mí no lo he tenido ni lo tendré nunca. Y además os invito a que no lo tengáis. Y cuando tengáis un proyecto y lo tengáis en la cabeza, sacarlo adelante. Porque depende nuestro país de que haya gente emprendedora y que tenga ganas de empujar para adelante. Muchas gracias, Marisa. Realmente eres una crack. No. O sea, os invito a todos a ver en internet los vídeos que ha grabado Marisa. Os invito a todos a que vengáis a ver a mi empresa y cuando la veáis está llena toda de... Pero de verdad, yo siempre digo, me dieron un premio hace poco
y me dijeron, la mejor empresa, digo, no, no es la mejor empresa del Corredor de Henares, es que he invertido tanto, pero yo digo, uff, tengo que pagar tanto, con lo cual tengo que seguir trabajando o pagar. Entonces, es que es así, no se puede hacer de otra manera, ¿verdad? Muchas gracias, Marisa, hemos aprendido mucho de todo lo que nos Gracias a dices. vosotros. Bueno, y ahora tenemos a Belén Martín Junco. Belén Martín Junco es CEO y socia fundadora de Charadas. Charadas es la primera red social dirigida a mujeres madres de toda España, en donde se comparten experiencias, conocimientos y se puede consultar información útil, creativa y muy detallada sobre lo que es el ser madre. La web cuenta hasta ahora con más de 2,5 millones de visitas mensuales. Sí, hemos oído bien. 2,5 millones de visitas mensuales. Más de 15 millones de vídeos descargados en nuestro canal de Charadas y más de 1.500 blogueras. Realmente está muy bien, ¿eh? Bueno, vamos poco a poco. Belén, ¿cómo es Belén? Belén es optimista, perseverante, creativa. Introduce el concepto Madre 2.0. A todas las que estéis aquí, mujeres madres, os va a gustar. Una madre todoterreno, que es fuerte, que puede con todo, que sabe del día a día de sus hijos y que trabaja. Todo el mundo hablará de ella como un ejemplo de madre contemporánea. Belén, háblanos de cómo surge tu proyecto empresarial Charadas. Bueno, pues yo creo que como muchos proyectos que se emprenden, surgió por una propia necesidad mía a raíz de ser madre, ¿no? Es decir, yo empecé trabajando en L'Oréal, que quien sabe, quien conoce un poco esa empresa, los horarios son brutales. Luego pasé a una agencia de publicidad, también los horarios increíbles. Y luego, pues nada, a raíz de ser madre me planteé que esa no era la vida que yo quería, que desde luego lo que yo quería era poder gestionar mi tiempo. Para mí lo más valioso es poder ser dueño un poco de tu vida, ¿no? Poder tener esa flexibilidad. Y me planteé, bueno, que quería un cambio en mi vida. Ahí empezó todo, ¿no? Un cambio que daba mucho miedo, ¿no? Y bueno, como soy una loca internauta, todo lo consulto por internet, me di cuenta que había un espacio todavía sin explotar, que era la interactividad o buscar información del día, que partiese un poco de las madres, ¿no? Entonces vi que había muchas páginas del calendario de embarazo, de la lactancia, de la nutrición, pero que no había pues esa experiencia propia de las madres, ¿no? Así que hicimos un estudio de mercado muy exhaustivo, mi socia y yo somos dos socias. Vimos que había dos perfiles de la mujer dentro de Internet. Una, la que es consumidora de información, que tiene una necesidad concreta, que busca, encuentra esa información, la consume y ya está. Y luego la que es interactiva, la que le gusta esa actividad más allá de la pantalla, la que le gusta forear, la que le gusta tener un blog, la que sube fotos, la que sube vídeos, ¿no? Entonces, hace 7 años cuando montamos Charadas, las redes sociales empezaron a formar parte de nuestras vidas, ¿no? Que parece que llevamos con ellas toda la vida, pues es que tan solo 7 años que realmente empezó a calar aquí en España, ¿no? Entonces hicimos, bueno, se montó Charadas sobre esa base de esos dos perfiles de mujer, ¿no? La que consume información, por lo tanto una revista online, con la que es interactiva, por lo tanto tenía que ser un software de redes sociales, ¿no? Yo soy licenciada en Derecho y mi experiencia era de marketing y comunicación, ¿no? Y me enfrentaba pues, a montar una empresa, a buscar financiación, a la seguridad de un sueldo a final de mes, con un bebé que tenía 4 meses. Y bueno, pues yo creo que el miedo, en mi caso, bien canalizado, ha sido el motor, sin lugar a dudas, para emprender, ¿no? Ahora me dicen que ¿cuál es que has sacado tú después de estos 7 años? Pues unos conocimientos financieros increíbles, el presentar tu proyecto delante de inversores, el conseguir financiación, el montar tu propio equipo, el mantenerlo, el que estén contentas día a día, pues en fin, eso fue el comienzo de... O sea que realmente el miedo os ha hecho crecer a las dos. No, vosotros también abanderáis que el miedo bien gestionado es una fuente de... O sea que estáis totalmente de acuerdo con el título de que la gestión del miedo es una oportunidad para crecer. Totalmente. Bueno, pues ahora las voy a hacer unas preguntas a cada una, que he visto que Marisa estaba leyendo un poquito. Yo sí me voy a hacer unas preguntas complicadísimas. Vosotras tenéis... una pregunta y nosotros vamos a contestar. No, yo os voy a hacer una pregunta. Mirad, voy a hacer unas preguntas para que todos en el fondo pensemos un poco en las respuestas interiores.
Yo lo que trato con estas preguntas es de hacer un resumen del encuentro emocional. Ellas me van a contestar brevemente, porque si no Avante me va a tirar, me va a echar a los perros, para entretenerme, pero sí que quiero hacer unas preguntas que sean un poco el resumen del encuentro y que ellas contesten y lo vais a hacer fenomenal, porque son unas preguntas muy sencillitas que Marisa me las ha criticado un poco, se las he dado la entrada y ha dicho que No, pero ella también me la criticado. Las mías son nueves. Pero vamos bueno. a empezar, venga Marisa, vamos a empezar por Perfecto. Marisa, ¿estás de acuerdo en que las personas somos el resultado de la forma en que gestionamos nuestras emociones? Yo creo totalmente que sí, evidentemente. Dependiendo de cómo gestiones tu emoción, pues el resultado va a ser de una manera o de otra. Si yo hubiera gestionado el miedo de otra forma, mi empresa no estaría hoy donde está. Muy bien, ¿ves cómo era fácil? Sí. Veré, voy a por aquí. Esta es un poquito más diaria, ¿vale? ¿Existe relación entre la insatisfacción y el cambio? Yo creo que completamente, es decir, el miedo al cambio muchas veces viene propiciado por un tema por la insatisfacción, ¿no? Yo creo que el miedo ataca directamente a cualquier cambio que tú quieras en tu vida, ¿no? O sea, yo creo que te colapsa, que te paraliza, ¿no? Muchas veces yo creo que te enfrentas a la situación de, bueno, el cambio, ¿cómo será el cambio? No es el miedo al cambio, es decir, el miedo a lo desconocido, a lo que te desconcierta, ¿no? Y muchas veces te paraliza y no te permite llegar a mirar el futuro y conseguir realmente resultados muy positivos, ¿no? Es decir, yo creo que indudablemente están relacionados. Muy bien. Marisa, otra, esto es más fácil. ¿Crees que nuestro mundo de creencias y pensamiento nos impulsa o nos frena a la hora de conseguir nuestros restos? ¿Sí, no? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, categóricamente. Sí. Categóricamente. Sé que como me has dicho que es corta, pues corta. Vale. Bueno, o sea que ya, ¿ves cómo tienes un aspecto ahí psicoanalista ahí metido por dentro? Belén, siempre que se hace un cambio, se cree saber lo que uno pierde y no lo que uno gana. ¿Qué has perdido y qué has ganado tú? ¿Qué he ganado? Pues he ganado satisfacción personal, he ganado mucha seguridad en ti misma, es decir, cuando tienes unos objetivos y unos retos por delante y los logras, bueno, todavía estoy en el camino, ¿no? Pero vas viendo que se van logrando, sin lugar a dudas, yo creo que es una droga un poco que te engancha, ¿no? A seguir emprendiendo y a seguir estando activa, ¿no? Yo he ganado muchos conocimientos, he ganado muchas amistades, he ganado mucha flexibilidad, he ganado muchísima libertad y lo que digo es que muchas veces nos hemos encontrado en situaciones tan duras, tan complicadas que me han quitado años de vida. Yo siempre digo, esto me está quitando años de vida. No, pero todavía estás muy joven. Marisa, vuelvo contigo. Esta no es tan fácil. A ver. ¿Piensas que las personas que arriesgan son las que crecen y consiguen? Uy, sin lugar a dudas. Yo tengo Pero si es que para ti está chupada, luego viene esta Yo zona general, luego viene el yo específico. arriesgué todo. Yo me acuerdo de cuando empecé, vuelvo a decir, un proyecto de una mujer transportista. Decían, pero bueno, esto no puede ser camionera. No cuadraba nada. Entonces, bueno, pues iba al banco y me decían, tienes que avalar con tu casa. Avalo todo, no hay ningún problema. Pero es que creía tanto en mi proyecto que evidentemente sabía que iba a salir adelante. Entonces arriesgué mucho. Muy valiente. Belén, ¿qué idea o inspiración surgió de dentro y te motivó a hacer el cambio? A irte de L'Oréal y montar Charas, ¿qué fue lo que te inspiró? A mí me inspiró el crear una comunidad como la que tenemos ahora mismo, como fresca, ¿no? Dinámica, que se divierten, se entretienen y que se ayudan las unas a las otras, ¿no? Esa fue la base de la inspiración, ¿no? El crear una comunidad que a mí, yo no tenía nadie alrededor que tuviese un hijo y que me pudiese contar un poco esta aventura que es que no viene con un manual debajo, ¿no? Entonces, cubrir esa necesidad y crear una comunidad de gente interesante. O sea, yo he encontrado
ha habido muchos movimientos muy solidarios dentro de Charadas, ¿no? De repente se ha vuelto al trueque de antaño, es decir, pues a mí yo tengo zapatos de la talla 20 pero me faltan de la talla 24 y entre todas se han ido ayudando las unas a las otras. Otra que se acaba de separar y que necesitaba ayuda más legal, la otra que está harta del jefe y que tiene problemas laborales y otra madre entra. Pues al final el crear una comunidad fresca, dinámica, que todos los días es una historia, que vas conociendo gente, sí, me inspiró mucho. Muy bien. Marisa, muy contigo. ¿Piensas que la veteranía es un factor positivo o negativo a la hora de arriesgar? Y yo que somos veteranas, estas más jóvenes. Bueno, yo creo que, de verdad, veterana, arriesgar ya poco. O sea, nada. Yo creo que los que arriesgamos son los que, yo cuando arriesgué todo mi patrimonio, pero ahora cuando tenía poca experiencia. Y ahora me dices, ahora para mí es más fácil arriesgar, porque voy sobre el seguro. Claro, vas por eso. Entonces, es que... Vale, está muy bien contestada. Esta contestación me gusta, ¿eh? Luego la vamos a apuntar. Me gusta. Es que las otras no. No, las otras también, pero esta es muy buena. Bueno, ya, como tú ya eres invitada a la escuela, vas a ir más veces, o sea que... Ahora te voy a hacer una pregunta a ti, Belén, que esta es muy importante y os la tenéis que preguntar todos. ¿Tú crees que imaginar el éxito es una fuente de motivación para ti? Imaginarlo en tu cabeza. Bueno, indudablemente, pero también hay que entender el éxito para... O sea, ¿cuál es el éxito de cada persona, no? Para mí el éxito, para unos puede ser el reconocimiento social, para mí el éxito es gestionar mi tiempo, para mí el éxito es poder... ¿Pero tú lo imaginas en tu cabeza? Sí, claro, es una fuente de motivación, o sea, cuando ya has cumplido cuando estás cumpliendo tus objetivos, eso te permite también cierta estabilidad, cierta tranquilidad, eres más libre, indudablemente es una fuente de motivación. Vale. Marisa, ¿dónde está la felicidad para ti? ¿En la zona de confort? Yo me quedo como estoy, aunque estoy bien, aunque no estés bien, o en percibir las oportunidades. Yo nunca he estado en la zona de confort. Te lo puedo asegurar. Pero menos es que... De verdad, sin estar en la zona de confort. Nunca voy a estar en la zona de confort. Es que no me conformo. Yo conmigo mismo no. Tienes la función de desearte muy alta. Pero mira lo que dices, Es que pareces una de mis padres, ¿eh? Porque tienes una función de desearte tremenda. Vamos, lo tengo claro. Yo me acuerdo que esto es una anécdota muy cortita. Cuando me casé, mi marido quería que hiciera una oposición en el ayuntamiento. Y yo la hice, y saqué el número 3. Y eso no nos lo has contado, lo lista que eres. Ya, pero y saqué el número 3 y me mandaron a la oficina de turismo de la Plaza Mayor con dos señores que me hacían bajar a por unos folletos. Y yo decía, pues es que al día siguiente fui y rechacé la plaza. Por lo cual, el cuarto, que le había tocado a un pueblo, me mandó hasta un regalo. Oiga, que es que no es lo mío, es que no es lo mío. Es que no podía. Entonces... No, muy bien. Belén, esta tiene su truco. Es complicada. No. ¿Crees que detrás de un cambio hay necesidades de reconocimiento o necesidades de ser no satisfechas que te impulsan a realizar dicho cambio? Complicada, ¿eh? Sí, claro, es que esto ya hablamos de las necesidades de cada uno, es que son muy importantes satisfacerlas. Bueno, yo creo que depende también un poquito de... A ver, repíteme la pregunta. Iba a decir una cosa, pero espero la pregunta es larga, ¿eh? ¿Crees que detrás de un cambio hay una necesidad de reconocimiento? ¿Está bien? O de necesidad de ser. O sea, cuando hablo de reconocimiento es que alguien, las necesidades básicas de Maslow, que alguien... Yo creo que no, o sea, vamos a ver, depende un poco del tipo de cambio. Yo creo que también a veces el cambio viene motivado, no tiene por qué ser una razón de ser de peso o porque te conviene, sino que también el cambio puede ser... no, el cambio puede ser también motivado por una pasión, que no tenga que ver nada con tu estabilidad, con tus objetivos a corto plazo laborales. Yo creo que también el cambio viene propiciado por otros aspectos, no tiene que ser... Muy bien, estuvo muy bien. Ahora voy a unas específicas más del miedo, ¿vale? Entonces estas vamos a intentar hacerlo un poquito más breve, para que Beatriz Zavala no me eche la broma. A ver, Marisa, ¿cómo percibes la emoción del miedo?